Estamos en la clase 24, esta es la parte 3 de la narración y vamos a dedicarnos a ver cómo se mueve un cuerpo rígido. Aquí en la página 1, habíamos dejado la idea de que un cuerpo rígido tiene dos posibilidades de movimiento, dos grados de libertad, el de traslación y el de rotación. La condición de rigidez dice que las partículas van de alguna manera todas juntas. Entonces, puede trasladarse el centro de masa, cambiar la posición del centro de masa, y eso se estudia como cambiar la posición de una partícula, o sea, movimiento de una partícula. O puede, siguiendo la página, darse una rotación alrededor del centro de masa. Si uno se para en el centro de masa, ve que las partículas le dan vuelta alrededor. Y todas con la misma velocidad angular. Porque si el cuerpo es rígido, cuando una gira un ángulo, las demás giran el mismo ángulo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos organizamos para estudiar estos dos movimientos? De a poquito, y típicamente por separado, y después los volvemos a mirar todos juntos. ¿Cómo es una ilustración? Con GeoGebra. Vimos recién un movimiento completo como este es de rotación y traslación, o rototraslación suelen decir. Se mueve el centro de masa y se mueven las partículas. Miremos por separado para no complicar. Una posibilidad es, si el cuerpo no rota, pongo la velocidad angular a 0, entonces se mueve así. Y hay que preocuparse por el centro de masa. Ver cómo se mueve el centro de masa, ustedes ya lo saben. Se me fue. Ustedes ya lo saben. ¿Por qué? Por un lado tenemos trabajo hecho en la cinemática de una partícula. Ver cómo es la posición en función del tiempo, la velocidad en función del tiempo, la aceleración en función del tiempo. Y por otro lado, tenemos el estudio de la cantidad de movimiento, P mayúscula, de un sistema de partículas que nos enseñó que la suma de fuerzas externas es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Suma de fuerzas externas sobre un sistema es la masa total por la aceleración del centro de masa. O sea que la aceleración ustedes la calculan igual que cuando trabajaban con una partícula. Suma de fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, no es que no lo hacemos, al contrario. Les decimos, háganlo ustedes porque ya saben, la traslación del centro de masa se estudia como la traslación de una partícula. Se ponen las fuerzas externas, se calcula la aceleración y se decide qué tipo de movimiento es. Rectilíneo uniforme o con aceleración constante, rectilíneo con velocidad uniformemente variada, o parabólico con aceleración constante, o podría ser también oscilatorio, todo un cuerpo rígido colgado que sube y baja o oscila como un péndulo. Todo lo que tiene que ver con el movimiento del centro de masa, ustedes ya lo saben hacer porque se estudia como una partícula de masa m mayúscula, masa total, ubicada en el centro de masa. Entonces, lo que más tenemos que estudiar ahora, vuelta al origen, es la rotación. Vamos a ver cierta velocidad angular y el movimiento de rotación respecto del centro de masa lo ven así, como si hubiera un eje clavado atravesado en el centro de masa. Acá es importante recordar que la dinámica de la rotación en general está dada por suma de torque de fuerzas externas igual a derivada de la cantidad de momento angular respecto del tiempo. Suma de torque de fuerzas externas igual a derivada de la cantidad de momento angular total, el L mayúscula, respecto del tiempo. Y eso se puede plantear con torques y momentos angulares respecto de un punto fijo en el sistema de coordenadas, o se puede plantear con respecto al centro de masa. Al final de alguna clase, ahora no me acuerdo el número, destacamos que aunque el centro de masa esté acelerado, vale la ecuación suma de torques externos respecto al centro de masa igual a derivada de la cantidad de movimiento L mayúscula respecto al centro de masa respecto del tiempo. O sea, la suma de torques respecto al centro de masa da la rotación del movimiento interno, la rotación de las partículas respecto del centro de masa. Entonces, un caso favorito, un caso importante es pararse en el centro de masa y ver cómo el cuerpo rota alrededor del centro de masa. Dibujito de vuelta, algo así. Pero otro caso que se puede estudiar
y vamos a estudiar, lo dibujamos acá. A ver, es el punto P1, la partícula que está en el punto 1 está fija. El centro de masa en el medio del triángulo, el triángulo acomodado por ahí, pero lo dejamos rotar alrededor del punto P1. ¿Sí? Esto es la imagen de la rotación de un cuerpo rígido alrededor de un punto. Hay un punto que se elige fijo, o se clava, se le pasa un eje, imagínense un eje pinchando la pantalla, y las demás partículas dan vuelta alrededor de él. ¿Qué movimiento hacen las partículas en este caso? Veamos un rastro. Bueno, no sé, me va a quedar bonito. Vamos al principio. Vamos a pintar la trayectoria de la partícula 3. Si hay un punto fijo, la partícula 3 o cualquier otra está obligada a realizar un movimiento circular. Porque si el cuerpo es rígido, la distancia entre P1, entre la partícula 1 y la partícula 3, es constante. Es rígida, es fija. Entonces, si uno está fijo, es el centro de la circunferencia. Y si el otro es el que se mueve, recorre la circunferencia. Cuando tenemos rotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje, en este caso acá alrededor de un punto fijo, el movimiento de todas las partículas es sí o sí circular. Entonces usamos todo lo que sabemos de movimiento circular. Y además, todas las partículas hacen movimiento circular con la misma velocidad. Volvamos. Si pinto la partícula 1 y la partícula... No, perdón, la 3 en verde y la 2 acá en azul, ¿qué hace el movimiento? Tanto la verde como la azul están dando vuelta alrededor del origen o del punto fijo con la misma velocidad. Y cada una hace su circunferencia. Y no se sacan ventaja, ¿ok? Hay una sola, una única velocidad angular de rotación de las partículas y decimos que es la velocidad del cuerpo. La velocidad de rotación del cuerpo rígido es la única velocidad angular que se ve si miro cualquier partícula. Bien, entonces, traslación ya saben, rotación tenemos que estudiar ahora. Rotación respecto del centro de masa es un favorito. Este caso. Rotación respecto de un eje fijo que pasa por fuera del centro de masa es otro caso que se estudia. Nada, no es favorito, es otro caso. Así que tenemos que manejarlos como rotaciones, pero con las características de ser un eje fijo fuera del centro de masa o ser que el eje es el centro de masa. Y acá puedo pensar que me paré en el centro de masa o puedo pensar que puede ser un triángulo macizo y justo le pasamos un eje por el medio, entonces obligamos al centro de masa a quedarse quieto. Y tenemos rotación en torno al centro de masa como si fuera un punto más, un punto fijo como cualquier otro, pero bueno, es especial que sea el centro de masa. Bien, entonces, después del cuento, ¿cómo se trabaja? Vamos por partes, por sectores. Estudiamos tipo ejemplo y ustedes cuando hacen los ejercicios traten de no mezclarse. ¿En qué caso están? El primero que quiero estudiar, que quiero contarles es el detalle de la rotación de un cuerpo rígido plano en torno a un eje fijo perpendicular al plano. Y vamos a rescatar la idea de momento de inercia. El dibujito del triángulo que hicimos hace un rato con un punto, el punto rojo pinchado en el origen, era un cuerpo plano girando alrededor de un eje perpendicular al plano. El eje de rotación, que es la dirección de la velocidad angular como vector, ¿se acuerdan? Omega vector, da como se entiende la dirección como el eje de rotación, era perpendicular al plano. En general el dibujo sería algo así. Vamos a trabajar cuerpos puestos sobre el plano XY que se van a mantener sobre el plano XY con un punto fijo en el origen, y eso es como tener un eje pinchado al cuerpo en la dirección Z. Entonces, el movimiento que puede hacer este cuerpo es nada más que rotar alrededor del eje. Va a estar caracterizado por una velocidad angular. Si tenemos la velocidad angular y elegimos una partícula del cuerpo, esa partícula va a ser un movimiento circular. ¿Cuál es el radio de la circunferencia? Bueno, depende de la distancia al eje. Entonces, cada partícula se sabe qué movimiento tiene con un solo parámetro que es la velocidad angular. La velocidad angular es un vector a todo efecto de uso.
Pero en los casos estos, plano tiene el componente z. Así que la podemos pensar como omega, como en la práctica 5. Por eso nos quedamos con este caso para esta clase, porque es más sencillo. Después agregamos más ingredientes. Entonces, la velocidad de cada partícula, movimiento circular, se calcula como omega por r. ¿Por qué escribo v de r, velocidad de r? Porque es la velocidad del diferencial de masa que ocupa la posición r. Hay diferenciales de masa más cerca del eje, que rotan con radio chiquito, y diferenciales de masa más lejos del eje, que rotan con radio más grande. Y cada uno se le calcula su velocidad, que sea la velocidad que está en rojo dibujada, tangencial a la circunferencia que recorre, como omega por r. Distintos r's, todos con el mismo omega. ¿Ok? Y el momento, bueno, si uno quiere calcular momento lineal y momento angular, bueno, el momento lineal es masa por velocidad del centro de masa. Como el centro de masa es algún punto, no está dibujado acá, pero que ocupa una posición r de centro de masa, entonces la velocidad del centro de masa también se calcula, igual que la ecuación 3, omega por r, con el r del centro de masa. Entonces, masa por velocidad del centro de masa se puede calcular como masa por velocidad angular, producto vectorial por la posición del centro de masa. Como si fuera una partícula más, ¿ok? La velocidad del centro de masa es la velocidad de una partícula pintada sobre el cuerpo. Y porque está pintada sobre el cuerpo, gira con velocidad angular omega. Entonces, esta es la velocidad del centro de masa y permite calcular P. Si el centro de masa está fuera del origen, el P está dando vuelta. Y bueno, la velocidad del centro de masa está dando vuelta. La velocidad del centro de masa no es constante. La velocidad del centro de masa responde a un movimiento circular. En cuanto a la cantidad de momento angular, que nos sirve para describir rotaciones, bueno, la cantidad de momento angular es la total, es la suma de las cantidades de momento angulares de cada parte. Cada parte tiene una cantidad de momento angular R por P. R por P escrito como masa por velocidad. Masa diferencial y velocidad, la velocidad del punto. Cuando recorro el cuerpo haciendo esta suma, son distintos puntos, cada uno con su velocidad y cada uno con su diferencial de masa. La velocidad puede ser distinta como vector, porque estamos a la misma distancia del origen, pero en otro lado de la vuelta. Con una circunferencia y otra masa, que está a la misma distancia, pero moviéndose en esta dirección, tiene otra velocidad. Y también, porque cambia la distancia al origen, puede cambiar la velocidad. Son distintas en todos los puntos. Entonces, ¿dónde estaba acá? Esta cuenta se hace poniendo la velocidad de cada partícula como aprendimos recién. Vuelvo. Omega por R. Omega por R. Y omega por R, bueno, y omega es constante. Acá vamos a ver una propiedad algebraica del producto vectorial, doble producto vectorial. Estaba en la clase 12, página 2, lo revisé recién. A por B por C era una cuenta con A, bueno, acá si teníamos A, producto vectorial, B, producto vectorial con C, era el producto escalar de A con B multiplicado por C afuera, menos el producto escalar de A con C multiplicado por B afuera. O lo dije mal, no me acuerdo. Pero con estas letras que nos toca trabajar, R por omega por R, queda esta expresión. Producto escalar de R con R es módulo de R al cuadrado. Producto escalar de R con W, de R con omega, perdón, es 0. ¿Por qué? Porque estamos en un caso particular en que los R están en el plano XY y omega está en el eje Z. Entonces son perpendiculares. Omega escalar R es 0. Nos queda entonces, para todo lo que están integrando, módulo de R al cuadrado por omega. El omega, que es constante, lo sacamos de factor común y nos quedó L escrito así. Suma sobre todo el cuerpo de distancia, módulo, ¿no? Distancia de las partículas al origen, al cuadrado, por la masa de cada partícula, multiplicado por una sola velocidad angular, que salió de factor común. Si escribimos la energía cinética del cuerpo, voy a volver a esto porque tiene nombre este paréntesis, ya va. Si multiplicamos, si calculamos la energía cinética del cuerpo, tenemos que sumar un medio
de las masas infinitesimales por la velocidad de cada una al cuadrado. La velocidad de cada una se escribe como omega por r, vector. Y el módulo de b al cuadrado es b vector multiplicado escalarmente por b vector. Hay que hacer esta cuenta con producto vectorial. También la teníamos allá en la clase 12 de producto vectorial. Alguna propiedad nos dice que esto es lo mismo. Es un escalar, ¿no? Porque tenemos un vector, escalar por otro vector, tiene que dar un escalar. Ese escalar es el módulo de omega al cuadrado por el módulo de r al cuadrado menos el producto escalar de omega por r al cuadrado. Y de vuelta, este producto escalar es 0 porque omega está en el eje z y r está en el plano xy. Entonces, todo lo que está en este integrando nos queda omega cuadrado como módulo y r cuadrado. Lo copiamos y el omega, que es constante, sale fuera de la integral. Y el r, que es distinto para cada punto del cuerpo, queda dentro de la integral. Entonces, la energía cinética se escribe como un medio de este paréntesis por omega cuadrado. Y L se escribía como el mismo paréntesis por omega cuadrado. Entre las 5 y las 6, vean que el paréntesis es una cantidad importante. Ese paréntesis tiene nombre y se llama momento de inercia del cuerpo. El momento de inercia, que va a estar por toda la práctica, característica importante del cuerpo rígido, es este cálculo. La suma sobre todo el cuerpo de la masa de cada partícula por la distancia de la partícula al origen. Y se dice que es el momento de inercia respecto del origen, o respecto del eje que pasa por el origen. Porque si uno hace este dibujo con el mismo cuerpo rotando con ejes pinchados en distintos lugares, las distancias le cambian. Entonces el momento de inercia es una característica del cuerpo respecto del eje elegido. Lo llamamos I mayúscula, momento de inercia de este cuerpo respecto del punto O del eje que pasa por el punto O, es la integral de las masas por sus distancias al cuadrado al origen. Y estamos trabajando integral porque estamos trabajando con el modelo de cuerpo continuo. Pero lo mismo pasaba con un modelo discreto. En lugar de integral tenemos suma. Entonces, para un cuerpo discreto, con la misma idea, no hace falta definirlo por separado, significa lo mismo, el momento de inercia de un cuerpo rígido, discreto, con respecto a un eje que pasa por el punto O, es la suma de todas las masas del sistema por la distancia de cada una al cuadrado. La distancia de cada una al punto origen elevada al cuadrado. Momento de inercia hay que aprender a calcular porque aparece en un montón de expresiones importantes. Como estas. El momento angular es el momento de inercia por la velocidad angular, cortita y compacta. Como esta. La energía cinética de rotación de un cuerpo alrededor de un eje es un medio del momento angular por la velocidad angular al cuadrado, cortita y compacta. Las quise poner acá y me faltó borrar. Imagínense, después lo arreglo en el apunte. L es I por omega. Energía cinética es un medio de I por omega cuadrado. Esto me quedó sin borrar. Bien, eso es un momento de inercia y hay que aprender a calcularlo y después aprender a usarlo.